Muchísimas gracias, colega. Siempre es también un gusto conversar con vos y verte, por estos medios y también por las vías académicas. De verdad que me gusta mucho compartir de estos temas con todos y todas ustedes. Creo que es un tema realmente picante. Mira, a mí de todos modos me gusta agregarle cierto picante a este tipo de temas que tienen que ver con la era digital y el carácter de la filosofía política en nuestros días. Pero este en especial me gusta, este en especial me gusta porque nos pone a pensar y a reflexionar mucho. Aquí hay que mirar todas las aristas posibles y creo que es lo que vamos a hacer hoy con este tema de la infocracia que se las trae. Para empezar nomás, les quiero recomendar ese librito, ¿verdad? De Byung-Chul Han, que es filósofo surcoreano, profesor de la Universidad de Berlín en Alemania, vive en Alemania. Escribe mucho, tiene muchos textos sobre la sociedad actual. Creo que hace una muy buena radiografía sobre lo que está sucediendo en nuestras sociedades occidentales y uno de sus últimos libros se llama así, Infocracia o la crisis de la democracia en la era digital. Y después publicó de manera seguida otro que se llama, se llama Capitalismo y Pulsión de Muerte. Capitalismo y Pulsión de Muerte. Muy bueno también, donde toca algunos temas relacionados ya incluso con la idea del progreso y cómo esa idea del progreso nos está llevando también a un proceso de extinción que lo podemos ver con el cambio climático y demás. Pero bueno, para ir adentrándonos en el tema, y me gustaría también que si tienen dudas y demás puedan irlas anotando o me interrumpen y entonces hacemos también un conversatorio a la vez porque eso es lo interesante. Voy a compartirles pantalla porque aquí tengo la presentación. Nada más regálenme un segundo y vamos a ver. Me dicen si la ven. Sí, perfecto. Correcto. Sí, ok. Entonces, bueno, vamos a ver algunos conceptos aquí de camino que tienen que ver con la infocracia hoy. Nos encontramos realmente en la cuarta revolución industrial o en la era digital, que es esa nueva fase y etapa de la humanidad. Yo creo que es un proceso en el cual estamos y aún no nos hemos adentrado lo suficiente, pero vamos en ese camino. Ya hay indicios de lo que esto va a implicar, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Podemos verlo hoy, cómo están funcionando, incluso en el área académica. Yo como profesor me asusto un poco porque yo digo, bueno, ahora los estudiantes con el chat GPT, ¿verdad? Ya no tienen que pensar, nada más ponen qué significa democracia, entonces ya les hace el chat, les hace un artículo completo que usted también, si quieren, le puede poner citas y demás y ya tienen una tarea lista, entonces no tienen que leer mucho ni... Eso es parte de lo que viene en camino y ya está ahí y podemos verlo. Entonces, vamos avanzando. Vamos a ver. Ok, infocracia. Término que se refiere al poder que se ejerce a través de la información y la tecnología. En la era digital, la información es la clave del poder y aquellos que la controlan tienen la capacidad de influir en las decisiones políticas, sociales y económicas. ¿Verdad? Hoy, en la era digital, ha cambiado un poquito esta situación. La materia prima, que era lo que se necesitaba para, ¿verdad? Para producir mercancías y generar intercambios económicos y demás, era, era la base, era lo más sólido y necesario que se ocupaba, ¿verdad? Estoy hablando de segunda revolución industrial y demás, pero hoy son los datos y es la información. La información hoy es poder, ¿verdad? La información hoy es poder en todo sentido que usted, o sea, ya no estamos hablando aquí de la verdad. Ojo, eso es uno de los primeros temas que Byung-Chul Han nos habla en ese libro que nos pone y nos preocupa. Pues entonces estamos hablando de un nuevo nihilismo de carácter digital. Ya no estamos hablando de que la verdad es poder, ¿verdad? Como decía Michel Foucault, que el poder decía lo que era la verdad, y etcétera, etcétera, etcétera. No, no, o sea, ya no es biopolítica. Y ahorita lo vamos a ver. Ahora estamos hablando de psicopolítica. Ya lo vamos a ver con detalle, pero entonces es el control de los datos y de la información, más no de la verdad. O sea, no importa si lo que yo digo, estoy compartiendo es verdad o es mentira. Lo importante es controlar ese flujo, ¿verdad? Que va muy de la mano
a la teoría de Manuel Castells, el sociólogo español, que habla en su famoso libro Comunicación y Poder, de cómo es que funciona el poder y la comunicación en la era digital. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Byung-Chul Han, al mirar esto, nos habla y nos dice, bueno, nos encontramos en una nueva etapa y esto yo lo voy a llamar un régimen de la información. Entonces, así lo llama él. Byung-Chul Han en su libro llama esto como el nuevo régimen de la información. O sea, una forma de dominio en la que la información y su procesamiento mediante algoritmos e inteligencia artificial determinan de modo decisivo los procesos sociales, económicos y políticos. Hoy no se explota el cuerpo, que era lo que hablábamos en la época de la biopolítica con Michel Foucault, ¿verdad? O sea, la época de la revolución industrial era una época muy disciplinaria. Necesitábamos disciplinar a las personas para que pasaran 8, 10 o 12 horas trabajando, haciendo lo mismo, produciendo una fábrica, entonces de la casa al trabajo, el trabajo a la casa. Eso era un esquema disciplinario, decía Michel Foucault. Entonces las escuelas, los hospitales, las cárceles, los psiquiátricos y demás representaban, ¿verdad?, un modelo de poder muy concreto. Hoy ya eso no va en esa dirección. Entonces, hoy no se explota el cuerpo, sino la mente. O sea, ya no nos importa que se controle el cuerpo, sino la mente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si en un trabajo usted no tiene que ir con saco y corbata, usted puede ir como guste, más bien se explota la libertad, dice Byung-Chul Han. ¿Verdad? Se explota la libertad. ¿Qué quiere decir que se explota la libertad? Que yo en mi trabajo puedo ir con el pelo largo, con tatuajes, con aretes, en chancletas, como quiera, siempre y cuando cumpla con las órdenes de productividad y cumpla con las órdenes, ¿verdad?, de mi trabajo y de mi jefe. Entonces me explotan esa libertad. ¿Por qué? Porque yo me voy a sentir mejor siendo yo mismo y todo el tema individualista, la personalidad propia y demás. O sea, así es como va funcionando el poder hoy, dice Byung-Chul Han. Entonces, esa es una pequeña introducción. Volviendo al tema del régimen de la información, el factor decisivo para obtener el poder, entonces, ahora no es la posesión de los medios de producción, sino del acceso a la información y de los canales de comunicación nuevos que nacen a partir de esta era digital y que están relacionados a la era de la información. Entonces, no estoy hablando ni siquiera de la radio, de la televisión, lo tradicional, sino los nuevos medios, ¿verdad?, que tienen que ver con redes sociales como los chats, como Instagram, Facebook, TikTok, Twitter y todas estas herramientas que se convierten también en medios de comunicación y abren espacio para que se muevan datos y se mueva información. Y entonces ahí tenemos una jungla, digamos, ¿verdad?, de intereses, gustos y demás que genera cosas, que genera comportamientos, delimita formas nuevas de comunicación o, como dice Byung-Chul Han, ya ni siquiera es comunicación, porque no hay un emisor y un receptor, sino que es simplemente un flujo de datos, una guerra de datos de información. Entonces, el acceso a la información para la vigilancia psicopolítica y el control y pronóstico del comportamiento humano. Eso es lo que genera el régimen de la información. Por eso nos dice Byung-Chul Han que es un peligro en ese sentido para la democracia como la entendemos, porque los algoritmos, como ya lo han demostrado muchas campañas políticas en los últimos 10 años, permiten predecir comportamientos a los cuales se les puede adelantar una campaña política o un político, un partido, etcétera, ¿verdad?, para acercarse y llegar a esas emociones y que esas emociones detonen un comportamiento electoral predeterminado. O sea, estamos hablando de un hackeo mental y de un hackeo de la democracia. ¿Verdad? Eso es lo que nos está planteando Byung-Chul Han en ese texto. Ahora bien, para seguir hablando un poquito de este tema del régimen de la información, como habla Byung-Chul Han, nos dice que este modelo nos impide pensar y razonar detalladamente, porque precisamente, ¿verdad?, la cuestión incremental de la aceleración de la información, o sea, la velocidad con la que la información va y viene y la cantidad es tan grande que nos desborda a todos. O sea, es imposible tener una claridad concreta y objetiva sobre la información que se mueve en la web o en el Big Data, lo que genera el Big Data, ¿verdad? Que es esa nube de datos
que son millones y millones y millones de datos que se generan cada segundo. O sea, eso es como un tsunami que nos sobrepasa y nos impide tener un criterio de una manera más sólida, más robusta en tiempo real, a pesar de que tenemos la información en tiempo real. Entonces, esta aceleración nos impide pensar detalladamente. ¿Por qué dice Byung-Chul Han que nos impide pensar detalladamente? Porque el pensar, el razonar implica tiempo. Implica que busquemos argumentos, que busquemos informaciones adecuadas y eso todo un proceso, ¿verdad? Que implica que lleguemos a una conclusión determinada, a una tesis determinada, y nos dice Byung-Chul Han simplemente eso ya hoy no funciona. Ya no hay tiempo para pensar, porque el flujo de datos corre a una velocidad que cuando sacamos el rato para pensar y llegamos a cierta conclusión, ya resulta que hay otra realidad encima, u otras situaciones, u otras informaciones. Entonces, esto es todo un tema. Ok, entonces la democracia entra así en crisis dentro de este régimen de la información, pues es imposible detenerse a pensar y desarrollar más criterio que el que las redes digitales, o sea, los nuevos medios de comunicación, propagan de forma descentralizada y sin coordinación ni centralización alguna, en buena teoría, ¿verdad? Entonces, eso es parte de esa nueva realidad. Ahora bien, nos dice Byung-Chul Han, ok, estamos frente a una situación que es inevitable, ¿verdad? La era digital está, se va a profundizar, además necesitamos avanzar en ella, pero hay riesgos éticos profundos, ¿verdad? Hay riesgos éticos profundos y riesgos también para la democracia y él nos dice, ok, estamos hablando de infocracia como una degeneración de la democracia, no necesariamente como algo que la fortalezca, sí la puede fortalecer, pero ahorita él lo está mirando desde un punto de vista crítico y nos dice que el régimen de la información con su dataísmo, ¿verdad? El dataísmo es una corriente que es prácticamente una religión de los datos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Para ponerlos un poquito en contexto. El dataísmo es como una religión de los datos. Todo lo van a dar los algoritmos que lo toman información a partir del Big Data, la sistematizan, la ordenan y empiezan a dar línea, o sea, empiezan a tirar línea de hacia dónde van las cosas, cuáles son las preferencias, cuáles son los gustos, etcétera. Entonces, ahí es como va funcionando esto con el dataísmo. Entonces, dice Byung-Chul Han, esto tiene rasgos totalitarios porque nada se queda por fuera, ¿ok? Cada vez que usted entra a su Facebook, a su Instagram, a su TikTok, cualquier red social que sea, usted está dejando un rastro que otros están siguiendo, ¿verdad? Usted está dejando un rastro que otros están siguiendo. Cada vez que usted da un like, cada vez que usted deja un comentario, cada vez que usted deja una carita de enojo, de felicidad o de asombro, eso es información que se está guardando en algún lugar y es información suya. Y por eso es que entonces en nuestro blog, en nuestro muro de nuestra red social preferida, entonces salen videos, imágenes o páginas sugeridas relacionadas a lo que a usted le gusta. Entonces esto hace que nos metamos en un mundo propio, ¿verdad? En un mundo solamente vemos las cosas desde nuestro punto de vista y eso nos impide tener un proceso de comunicación e intercambio, dice Byung-Chul Han, en los términos de Habermas, de la teoría de la acción comunicativa, de intercambio real, ¿verdad? Entre otras personas, otros grupos y otros sectores que piensan diferente a mí. Entonces, esto es fundamental. Esto es fundamental entenderlo. Tenemos hoy en nuestras redes acceso a información. Unos están sacando información de lo que hacemos, tomando datos para producir nuevos productos, para ofrecernos, para vender, pero también nos están cerrando una burbuja. Tenemos el mundo en nuestras manos, pero es nuestra burbuja. O sea, es el mundo entendido y visto desde nuestros puntos de vista, sin tomar en cuenta otros puntos de vista. Y cuando incluimos otros puntos de vista es para rechazarlos o verlos despectivamente. Entonces nos dice Byung-Chul Han, ahí hay un gran detalle con esto, porque esto es también caldo de cultivo para la polarización social en nuestra época. Así que esto hay que tomarlo en consideración. El régimen de la información aísla a las personas, así que cuando se reúnen
no forman una masa, sino enjambres digitales que no siguen a un líder, sino los influencers. Y este es otro tema que plantea Byung-Chul Han, que es realmente interesante, el rol de los influencers. Yo no sé si ustedes le dan seguimiento a eso, pero hoy tiene más seguidores un influencer que cualquier político. Si un influencer se lanzara de candidato, gana, sin partido político. O sea, ve los cambios que ya estamos viendo. Ahorita, por ejemplo, en un país como Costa Rica, el partido político es simplemente un requisito, pero no es necesario para que alguien gane una elección. Y si lo vemos en el tema y hacemos, por ejemplo, una segmentación etaria de los sectores de la población que siguen líderes y siguen influencers, y bueno, a mí me da pánico porque nuestras generaciones jóvenes son las que peor están, ¿verdad? Yo siempre hago broma de eso y digo, bueno, es que si Bad Bunny se lanza de presidente en cualquier país de América Latina, gana por lo menos, ¿verdad? Con el 70-80% de los votos, porque es increíble la cantidad de gente joven que mueve. Y no es por las ideas, ¿me entienden? No es por las ideas, es la emoción. O sea, hay un control muy concreto disfrazado de libertad, pero que no es libertad, nos dice Byung-Chul Han, y a esto hay que prestarle atención. Sigamos por aquí, vamos a ver. Segundito. Ok. Y aquí caemos a el concepto de la psicopolítica. Yo no sé si ustedes han escuchado este concepto de la psicopolítica. Como les dije iniciando, este es un tema que desarrolla Byung-Chul Han. Su libro, si no me equivoco, lo publicó en el año 2012. Se llama así, Psicopolítica, que también se lo recomiendo. Es un libro corto, se consigue en PDF gratis en Google, como muchos de sus libros, y se lee muy rápido. Byung-Chul Han nos llama a esto, y vean qué paradójico es la foto que puse, ¿verdad? Porque precisamente eso es lo que Byung-Chul Han nos quiere explicar con la psicopolítica. Ya no es, como les dije al principio, como decía Michel Foucault, la biopolítica, o sea, el control de los rasgos biológicos y de la vida, ¿verdad? Dentro de los cálculos de lo político y la economía, sino hoy es el tema del control mental. Y el control mental tiene una gran diferencia con el poder disciplinario, ya lo vamos a mostrar. Pero la psicopolítica, nos dice Byung-Chul Han, es un sistema de poder inteligente, silencioso y útil que penetra en nuestra psique, controlándola y explotándola de acuerdo a sus intereses, seduciendo a los individuos para que colaboren con ella de manera voluntaria y eliminando cualquier forma de resistencia. Eso es el rasgo totalitario de la época, que no lo vemos como tal, pero que está ahí y que es real. La psicopolítica penetra en la mente, se apodera de ella y nos obliga a seguir las directrices marcadas por el poder, al tiempo que hace creer que somos libres y tomamos nuestras propias decisiones. Por eso puse esa foto, ¿verdad? Yo la vi y yo dije, esto va a detonar cosas, me encanta. Entonces, pum, la dejé ahí, dije, ok, eso es psicopolítica. Cuando más libres, felices creemos que estamos siendo, es porque mejor está funcionando el sistema, nos dice Byung-Chul Han. Insisto, no son tesis mías, es la tesis que plantea el filósofo. ¿Verdad? Entre más felices y más realizados nos estamos sintiendo en la vida, más está funcionando el sistema, porque dice Byung-Chul Han, hoy el sistema no reprime, sino que seduce. Y al final, si tú fracasas, es culpa tuya y no del sistema, porque no me esforcé lo suficiente. Pues. Entonces, por eso dice Byung-Chul Han, esta época dejó de ser gente revolucionaria y pasó a ser gente depresiva. Pasamos de la revolución a la depresión, ¿verdad? Porque entonces, si yo tengo el poder de hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y querer es poder, entonces nada me impide que yo me desarrolle, sino yo mismo. O sea, al final, la culpa de mi fracaso en la vida no vaya a ser absolutamente ni la condición en la que nací, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sino yo mismo, no el sistema, no las condiciones objetivas que existen de carácter estructural, históricas y demás, que inciden, sino yo. Entonces, al final, el fracaso va a ser culpa mía y entonces yo me deprimo, etcétera, etcétera. Y resulta que para no fracasar, entonces yo tengo que esforzarme mucho y trabajar y trabajar y trabajar, o sea, autoexplotarme para alcanzar ese éxito, dice Byung-Chul Han. Pero en ese proceso de autoexplotación se nos olvida vivir la vida.
Y por eso el síndrome de burnout, yo no sé si ustedes han escuchado lo que es eso, el síndrome de burnout. O sea, ya la gente que está harta del trabajo, harta del corre-corre, harta del vivir día a día, ¿verdad? Que termina eso en una serie de enfermedades mentales que es la enfermedad de nuestra época, porque la psicopolítica funciona así, explota la felicidad, explota la libertad, no prohíbe, seduce, o sea, es poder inteligente. Y vamos a seguir por acá. Aquí está el mejor ejemplo. Vean ese. Podemos ver esos dos letreros. Al final nos dicen exactamente lo mismo, pero por caminos diferentes. Digamos que el primero que dice explícitamente prohibido fumar es la época de la revolución industrial, el poder disciplinario o la biopolítica. ¿Verdad? Se disciplina el cuerpo, se castiga si no se cumple. Y el otro es una forma mucho más cool, dirían la gente joven, ¿verdad? Mucho más relajada, menos jerárquica de decir exactamente lo mismo. Pero no quiere decir de ninguna manera que una permite y la otra no. Las dos prohíben. O sea, poder es poder. Nada más que está funcionando de manera distinta. El psicopoder, ¿verdad? El poder de la mente persuade, explota la libertad. ¿verdad? Te dice, desarrollate, expresa tu individualidad, sé libre, siéntete feliz. ¿verdad? Esa es la gran diferencia con la época anterior. No castiga, y aquí lo podemos ver. ¿verdad? Prohibido fumar o espacio libre, libre de humo. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. ¿verdad? Eso es lo que expone Byung-Chul Han en ese texto. Y esos son los pequeños cambios del poder que al menos en Occidente, ¿verdad? Nosotros no notamos y por eso nos realmente sentimos que toda esta época digital y tecnológica es más libre, es más permisiva, es hasta más democrática, pero dice Byung-Chul Han, cuidado porque las apariencias engañan, ¿verdad? Cuidado porque las apariencias engañan. Y tenemos que hacer un poquito de epistemología, ¿verdad? Para hablar filosóficamente de eso, porque no nos podemos quedar con el empirismo, como al estilo de David Hume, ¿verdad? Nos dice Byung-Chul Han, o sea, hay que ir un poco más allá, no podemos ser solo empiristas ni quedarnos con el positivismo clásico, no, hay que hacer un análisis crítico para entender por qué en los años 90 habían rótulos que decían prohibido fumar y por qué hoy nos dicen espacio libre de humo. O sea, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Verdad? ¿Qué es lo que ha cambiado para que ese rótulo ahora tenga otra connotación y entonces ahí sí la gente lo acepte más? Aquí estamos hablando también del Big Brother is watching you, nada más que de otra manera con la era digital. Eso es lo que nos quiere decir Byung-Chul Han. Entonces, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el rol de las redes sociales en esa dirección? Bueno, juegan un papel fundamental en la infocracia, ya que permiten la difusión de información de manera rápida y masiva. Los usuarios pueden influir en la opinión pública y los políticos deben tener en cuenta sus opiniones para tomar decisiones. Pero también, esa es la parte, digamos, positiva, bonita, agradable, lo que se nos vende. Pero también nos dice Byung-Chul Han, sirven como herramientas de manipulación masiva y de desestabilización política y geopolítica. Nada en la vida tiene solo una cara, ¿verdad? Es como las monedas que tienen, todo es dual. Por ley universal, todo es dual. Entonces sirven como una herramienta para desestabilizar y en el mundo de la posverdad todo vale. ¿verdad? Todo vale. Lamentablemente es así. Hay una frase de Nietzsche, y yo creo que lo habíamos conversado aquí la otra vez que conversamos sobre la genealogía de la moral de Nietzsche, que estuvimos conversando aquí también sobre ese tema. Y Nietzsche decía, no existen hechos, solo interpretaciones. Eso me parece a mí terrible. En algún momento, cuando estaba estudiando más joven, me encantaba y quería hacer la revolución con esa frase. Pero hoy me parece terrible porque eso es lo que le abre puertas a los negacionistas, por ejemplo, o a los movimientos políticos de cualquier espectro más extremos, ¿verdad? Porque como no hay hechos o interpretaciones, lo que está diciendo es que está liberalizando la verdad. O sea, mi verdad
es única y puede pasar por encima de la de los demás y es incuestionable. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Bueno, eso es lo que nos ha estado llevando, digamos, hoy la infocracia y la era digital. Entonces, hablamos de una nueva forma de nihilismo digital, que ya la verdad no importa. Ese es el gran punto que también nos plantea Byung-Chul Han. Él es Byung-Chul Han, se lo puse por ahí para que lo conozcan. Y habla también del poder de la transparencia. Aquí quiero también que veamos otro truco. Este es otro truco de este sistema del psicopoder y del el poder de la persuasión de la infocracia. Nos dice Byung-Chul Han, ok, la transparencia es muy bonito, ¿verdad? Porque también, insisto, lo que nos venden es esto. Es fundamental, ¿verdad? Los ciudadanos tienen derecho a conocer la información que los políticos y las empresas manejan. La transparencia es clave para la confianza en las instituciones, el fortalecimiento democrático, evitar la corrupción. Todos estamos de acuerdo y eso es importante. Pero ojo, ojo el truco, ojo el truco. También conlleva ciertos riesgos de carácter ontológicos. Y veámoslos a continuación. Sobre la dictadura de la transparencia que nos dice Byung-Chul Han. Es la política de hacer visible el régimen de la información. ¿Verdad? Ese es su imperativo. El imperativo de la transparencia. Todo debe presentarse como información. El smartphone es el informante, ¿verdad? Más importante, que convierte la cosa misma en una prisión digital que registra de manera minuciosa nuestra vida cotidiana. O sea, cada uno de nosotros que tiene un smartphone, que tiene un teléfono, de ahí tiene un GPS ahí. Y a toda hora del día está transmitiendo posición, todo. Es más, cualquier tipo de aplicación que usted utilice hoy le pide rastrear. ¿Verdad? Le pide rastrearle usted para ver dónde se localiza, dónde está. Si, por ejemplo, usted necesita el Waze para dirigirse a algún lugar que no conoce para buscar una ruta alterna, usted está diciéndole a esa aplicación de dónde está saliendo y para dónde va, y esa aplicación le está diseñando a usted la ruta. Así, ¿verdad? Esa información no queda en el aire. Esa información no es privada, ¿verdad? Esa es la otra cara de la transparencia. Entonces, el smartphone en ese sentido, yo creo que es el invento que cualquier agencia de inteligencia en los años 20 se hubiera deseado que existiese en ese momento, ¿verdad? Porque es una forma muy eficaz de controlar absolutamente a todos y cada uno de los ciudadanos, porque hoy hasta los niños tienen teléfonos, entonces se ven los gustos, hay acceso a internet, hay acceso a todo, o sea, se sabe todo, es muy fácil, dice Byung-Chul Han, predecir una elección en un país si se utilizan bien las herramientas de la inteligencia artificial y los algoritmos correctos, porque entonces le vas a dar al pueblo lo que quiere oír y con eso vas a ganar una elección. O sea, ya no va a haber un debate racional de ideas, sino una lucha, una guerra de memes, o sea, para hacerme entender, que implica una guerra de emociones, un control emocional y no del pensamiento. Por eso, si cualquier influencer hoy se lanza, podría ganar una elección porque al fin y al cabo, gente estudiada o gente no estudiada, con criterio, sin criterio, ya eso no va a depender, digamos, de que si apoyan o no apoyan a una figura, sino por si me gusta simplemente. Y si lo que dice me parece bien, no importa si es verdad, pero si me parece bien, lo apoyo. Vean lo grave de esto, estamos realmente en una situación compleja. Entonces, el like excluye toda revolución, lo que les decía. Ahora el sistema, dice Byung-Chul Han, dejó de hacer gente revolucionaria para producir gente depresiva. Ya no hay revolución, sino depresión. Y hoy las masas no son anónimas, ¿verdad? Tienen una identidad pública individual. Más bien el anonimato pasa a ser rebeldía y se ve como algo extraño, porque, claro, si nada se ve, nada se teme, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo traigo el paralelismo de Occidente con el totalitarismo moderno, que es lo que plantea Byung-Chul Han. Entonces, sobre la transparencia y el control total. Si todo es transparente, nada puede ser privado. Y así de fácil. Porque yo no tengo nada que ocultar y aquí nada de nada teme. O sea, hasta el color de los calzoncillos lo vamos a saber en algún momento. El control total ya no se ve como eso, sino como una forma de libertad y autorrealización personal. Cada vez que yo voy de paseo y subo una foto allá en el monte Aconcagua o en la muralla china,
¿verdad? Yo siento que estoy siendo libre, mostrando al mundo dónde ando y que me estoy autorrealizando, pero en realidad eso es una forma de control, ¿verdad? Si resulta que Brian se va para Guanacaste, hay un hotel de Guanacaste y sube fotos, todos sus contactos lo saben, lo sabrán, pero también Google, Facebook, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ese es como el quien vigila el que me vigila, pero vayamos un poco más allá. ¿Qué haría un ladrón si se da cuenta que Brian anda con su familia en Guanacaste? O sea, eso es control. O sea, yo sé dónde está Brian. Brian no está en su casa en San José. ¿Eso es control o no es control? ¿Eso es poder o no es poder? Y la pregunta es, ¿quién vigila al que me vigila? Con cada like que doy, cada foto que subo. ¿Es eso o no una forma de totalitarismo hoy? Por supuesto que sí. Y eso es lo que nos plantea Byung-Chul Han en ese sentido. Ahora, el Big Data. ¿Qué es el Big Data? ¿Verdad? Es ese conjunto de datos que se genera a través de la interacción en Internet y las redes sociales. Las empresas, los políticos y demás utilizan estos datos para conocer mejor a los usuarios y adaptar sus estrategias a sus necesidades, ¿verdad? El Big Data es eso, o sea, cada segundo se producen millones de datos. Esos datos van a la nube, o sea, están en la Internet, están dispersos por toda la web, ¿verdad? Eso es como un universo en sí mismo. El Big Data es como un universo de datos. Esos datos están ahí mezclados, enredados de una forma caótica y resulta que esos datos a través de algoritmos, ¿verdad? Los programadores informáticos lo que hacen es crear algoritmos que básicamente un algoritmo es una receta para obtener cierto objetivo, ¿verdad? Cierto resultado. Entonces ellos crean esos algoritmos y el algoritmo automáticamente extrae los datos de la información que el programador, ¿verdad? Le da y esos datos llegan a la persona. Y a partir de ahí, usted puede hacer muchísimas cosas con esos datos, ¿verdad? Y son datos que llegaron libremente, ¿verdad? Porque a ninguno de nosotros nos ponen un revólver en la cabeza para obligarnos a abrir una cuenta de Facebook o de Instagram o de Twitter o de TikTok. Usted y yo lo hacemos de forma voluntaria. Cuando Brian se va para Guanacaste con la familia y sube las fotos ahí con los chiquillos en la playa, lo hace de forma voluntaria. Nadie lo está obligando a que lo haga. Okay, eso es importante, ¿verdad? Y ahí es donde ya el psicopoder está operando hoy, dice Byung-Chul Han. Entonces, esto es fundamental. Ahora, si ya sabemos, ¿verdad? Siendo, digamos, los que están detrás del telón, detrás de la cortina de la libertad y la era digital, si ya sabemos qué es lo que piensa, lo que le gusta, a dónde va a vacacionar y todo, ¿qué le puedo ofrecer yo a Brian? Le voy a ofrecer algo que no le guste, algo con lo que él no esté de acuerdo. Y ni tonto que fuera yo. Por supuesto que no. Voy a ofrecerle lo que yo sé que a él le va a enganchar. Voy a ofrecerle un mojito en la playa, en Guanacaste. Vea qué lindo es este otro hotel. Vea qué lindo la flora y la fauna que hay aquí. Entonces, de manera sutil, ¿verdad? Le empiezan a llegar a Brian, a sus medios, a su vida, ese tipo de cosas. Entonces empieza a consolidar su propio mundo. Bueno, pensemos esto ahora en la parte política, no solamente la parte económica, y que funcione, digamos, el marketing digital hoy funciona así, etcétera, etcétera. Pero en la parte política, ¿qué riesgos puede implicar esto para la democracia? ¿Qué riesgos puede implicar esto para la toma de decisiones? Pero no sobre todo eso, sino si ya el razonamiento no importa y los canales de la comunicación, como nos dice Byung-Chul Han, ya están rotos, ¿verdad? Porque no hay un emisor y un receptor y un proceso de canalización del mensaje, o sea, una acción comunicativa como lo planteaba Habermas, según Byung-Chul Han. Entonces estamos frente a una degeneración real de la democracia, porque estamos ante las puertas de la manipulación total. Y ya hay casos así, o sea, el Cambridge Analytica, yo no sé si ustedes vieron ese caso con la elección de Donald Trump también, entre otros, pero el tema de Cambridge Analytica y de estas empresas que empiezan a hacer minería de datos o data mining, ¿verdad? Que lo que hace es eso, empresas que se encargan de extraer información
de los grandes sectores políticos, sociales, económicos de los países, los tienen ahí y después los ofrecen en campañas políticas y les dicen, vean, yo tengo la información para que usted gane esta provincia o que usted gane este cantón. Yo sé cuáles son, ya tenemos identificadas por inteligencia artificial y algoritmos los datos y la información de lo que está pensando cada uno de los pobladores de ese barrio, donde usted siempre sale mal y pierde la elección. Y ya yo sé por qué es que usted pierde la elección, porque usted está haciendo y pensando esto, pero la gente y cada uno, hasta el chiquito de la familia, dice que le da like a este tema y esto es lo que mueve las fibras de esa familia. Entonces, si usted toca esas fibras, usted va a ganar la elección. No es si usted le ofrece tal y tal cosa, no, no es, ¿verdad? Es ir directamente a eso. Todo eso se puede hacer hoy. Eso no es algo del futuro, no es algo que se desarrolle en 10, 15 años, o sea, eso es ya. Hace 10 años, digamos, incluso podríamos hasta verlo. O sea, ya la tecnología se está y así funcionan elecciones en prácticamente todas partes del mundo libre, que decimos nosotros el mundo libre. No, pues pasó hasta en Estados Unidos, ¿verdad? Y pasa en muchos otros países. O sea, ya estamos viviendo otra época. La época de seguíamos entendiendo el mundo libre de la forma en que lo hacíamos, ya para mí se acabó hace tiempo y estamos ya en otra época que hay que ponerle otros nombres y pensarla de otra manera, pero ya todo ese mundo ideal ya se derrumbó, dice bien Chulhan. Y la era digital está aquí en ese sentido. El peligro de la desinformación. Nos dice, bueno, en la infocracia la desinformación es un peligro muy real. Las noticias falsas y la manipulación de esta pueden influir en las decisiones políticas y en la opinión pública. Es importante que los usuarios sean críticos y verifiquen la información antes de compartirla. Como les decía, ¿cuántos de nosotros, me incluyo yo, cuántos de nosotros sacamos el ratico para verificar si es cierto o es mentira algo que estamos viendo? Nos quedamos solo con el titular. O incluso nos pasan alguna noticia al WhatsApp o al Telegram o al WeChat o a cualquiera de estos y vemos el titular y ya de una vez generamos ¿qué? Un juicio sobre eso. Y no estamos dándonos cuenta si hay verdad o no hay verdad, o ni siquiera estamos tomándonos 3 segundos para tocar ahí esa noticia que se abra en el navegador y para leer lo que dice, porque también los medios son muy mañosos y a veces ponen titulares que no tienen absolutamente nada que ver con el contenido o simplemente lo que ponen es porque tienen un sesgo y no son objetivos y eso es real. Pero ahí está, que ese es otro de los temas en la era digital. Entonces nos dice bien Chulhan, hay que tener cuidado con esto de la desinformación porque realmente genera problemas. Y pensemos también, por ejemplo, qué pasa con nuestras nuevas generaciones, y los chicos y las chicas que vienen aquí de camino, que tienen hoy 10, 12, 15 años, y otros más grandecitos que, por ejemplo, podrían votar en las próximas elecciones. ¿Qué criterio van a tener sobre la realidad política? ¿Qué criterio van a tener sobre la realidad social? ¿Qué criterio van a tener sobre las desigualdades en nuestra sociedad? ¿Lo van a ver como algo natural? ¿Terminará esto una especie de darwinismo social donde sobreviva el más fuerte, que me parece a mí terrible? Todo eso está ahí, todo eso está ahí, ¿verdad? Porque ellos están haciendo y están creciendo una realidad totalmente distinta, una realidad que hasta cierto sentido es ficticia, ¿verdad? Porque pasa más tiempo conectados, porque todo es ahora digital. Como les decía al principio, por ejemplo, herramientas como el chat GPT que son muy útiles, pero también hasta qué punto nos impide desarrollar nuestra propia forma de pensar, nuestro criterio propio, o sea, todo se está estandarizando y se está homogenizando en ese sentido. Esto hay que reflexionarlo. Entonces traje varias conclusiones, en esa dirección traje varias conclusiones, traje como 3 o 4 conclusiones. La primera es la conclusión que yo llamo la conclusión feliz. ¿Verdad? El mundo ideal. La infocracia es una realidad, es información y tecnología que tiene un gran y enorme poder, que es importante que nuestros ciudadanos estén informados, sean críticos con la información que reciben. Y por supuesto, la transparencia y la honestidad son fundamentales para evitar la manipulación y la corrupción. Pero bueno, esta es la conclusión feliz, ¿verdad? Ya vieron lo que hablamos del tema de la transparencia.
¿verdad? Y lo que eso implica. O sea, si algo es transparente, se ve por todo lado, ¿verdad? Un cubo, piensen en un cubo transparente. ¿Tiene alguna parte que no se pueda ver? No. O sea, está ante el escrutinio, el ojo total. El ojo que todo lo ve, lo va a ver todo de manera transparente. Entonces, veamos una conclusión psicopolítica que nos plantea aquí Byung-Chul Han, que esta para mí es una de las más provocadoras. La lucha hoy es por la soberanía intelectual y el dominio mental. La era de la psicopolítica neoliberal, dice Byung-Chul Han, porque además estos dispositivos de poder son propios de la época neoliberal, ¿verdad? De esa época histórica, nos dice el autor. Entonces, la lucha hoy es por la soberanía intelectual. ¿Qué implica la soberanía intelectual? Claro, si logran manipular las imágenes que llegan a mi cerebro, pueden manipular mi lógica, mi forma de razonar, si es que todavía razono y sé razonar, y por supuesto mis emociones, mis intenciones y mis sensaciones. O sea, es el poder total que va más allá y es más efectivo, dice el autor, todavía que el poder disciplinario. ¿Qué hago yo controlando el cuerpo de alguien diciéndole vaya todos los días con saco y corbata si tiene derecho a pensar por sí mismo y a cuestionar el sistema y a rebelarse contra el sistema? Yo prefiero, dice el autor, ¿verdad? Que es lo que hace el sistema, yo prefiero dejarlo que vaya como quiere ir vestido, porque así además lo conozco más y sé qué le gusta y qué no le gusta, pero mentalmente él va en la dirección en la que yo lo llevo. Vean la diferencia. Y es un poder mucho más efectivo. Por eso nos dice el autor, es la soberanía intelectual, ¿verdad? La soberanía intelectual y el dominio mental, porque va desde ese control de la lógica, de la forma en la que yo entiendo el mundo. Sí, está bien, usted puede tener su ideología, todos podemos tener nuestra ideología, nuestra forma de pensar el mundo, pero la lógica va por aquí. ¿Quién dice que la lógica va por aquí? ¿Quién es el dueño del poder absoluto para decirnos que la lógica va por aquí? Entonces, claro, si la lógica va por ahí, yo como joven no me cuestiono, me están dejando ir con el pelo largo, me están dejando usar tatuajes, yo me siento libre, puedo ir a tomarme mis cervezas, irme de fiesta los fines de semana. Me entretengo con lo que el sistema me da, me siento libre, entonces ya yo sigo la lógica del sistema, porque al final funciona, yo me siento libre, me siento autorrealizado. Y si fracaso es culpa mía, no es culpa del sistema. O sea, vean, aquí estamos ante otra etapa histórica para mí. Esto es una época muy oscurantista desde ese punto de vista. Ok, aquí tengo otra conclusión de carácter más ética que agregué. Tener información es tener poder, no importa si es verdad o mentira. Número 1. La guerra de la información suplanta los debates racionales. Esto es muy importante. La guerra de la información suplanta los debates racionales, donde las fake news o noticias falsas manipulan la voluntad del electorado. Y véanlo ustedes, que en los últimos debates presidenciales de todos los países que hemos visto aquí, por lo menos América Latina, Estados Unidos y Europa, lo que hemos visto es un show mediático, casi que un reality show y no una disputa de ideas. Esto es importante, ¿verdad? Porque la política degeneró. Lo que tenemos son comediantes, no tenemos gente pensante, son comediantes realmente del pueblo. La información y la inteligencia artificial utilizadas como arma, ojo, pueden ser la AK-47 de nuestra era. Lamentablemente hay que hacer esas semejanzas, porque es la época que estamos viviendo. Nos guste, no nos guste, estamos de acuerdo, ¿no? ¿Verdad? Objetivamente en eso estamos y ahí estamos avanzando y no sé para dónde vamos todavía, no lo tengo muy claro, ni quisiera saberlo. Los memes son virus mediáticos que se contagian y movilizan los afectos. Lo que les decía, o sea, voy a regresarme un segundo aquí a esta otra conclusión psicopolítica. Si estamos hablando de la soberanía intelectual, aunque yo tenga un doctorado o aunque no tenga estudios, ¿verdad? Es mi soberanía intelectual lo que está en juego. Si yo construyo una buena guerra de memes, yo movilizo afectos y emociones, o sea, yo estoy controlando en el fondo la lógica de esa persona, su forma de razonar.
Por eso es muy fácil generar movimientos de odio, incluso con gente educada. Aquí hay otro tema, ¿eh? Aquí hay otro tema. Entonces, la información corre más rápido que la verdad, por eso combatir la infodemia, con la verdad no funciona, dice el autor. Y la racionalidad digital prescinde de la comunicación y el discurso, ¿verdad? Es simplemente guerra de información. Y aquí para ir ya cerrando, ¿verdad? Porque ya se nos acaba el tiempo, una conclusión más política, y aquí les puse esta imagen que me ha encantado porque es así como espacio libre de humo de cigarro, ¿verdad? Espacio libre de humo de cigarro. Y hoy ya no es The Big Brother is watching you, sino es sonríe, está siendo grabado, ay, qué lindo, vamos a salir todos en la foto. Eso, así de absurdo, pero así de real es el mundo que estamos viviendo de este totalitarismo digital. Y ya no hablo más de los memes aquí, porque a Brian le encantan los memes. A mí también me encantan los memes. Creo que es incluso ya una forma de comunicación, ¿verdad? Pucha, cómo cambia todo, pero a veces un meme dice más que 1000 palabras. Bueno, eso es lo bonito y ese es el peligro también. La mayor amenaza para la democracia hoy ya no son las ideologías políticas del pasado. Ojo qué detalle nos plantea aquí el autor. La mayor amenaza ya no son las ideologías que decíamos totalitarias, no, si ya estamos viviendo un modelo así, nada más que feliz y happy y todo, y por eso somos depresivos, porque entonces, ¿verdad? Si no funciona es porque, ¿verdad? Tal vez no lo hice bien y entonces estaré bien, uno estará, ay, qué triste y la vaina, ¿no? Ya hoy la amenaza para la democracia no son esas ideologías del pasado, sino la inteligencia artificial y las tecnologías de la vigilancia económica. La crisis de la democracia, es una crisis del escuchar. Esto es muy interesante, lo que nos plantea el autor, una crisis del escuchar. No estamos ya escuchando al otro, ¿verdad? Lo que estamos escuchando es solo lo que queremos escuchar. Y cuando el otro llega con otro argumento, simplemente de forma violenta lo bloqueamos, lo excluimos. No hay espacio en mi mundo para su mundo. Eso es muy grave. Eso es otro rasgo del totalitarismo. Y nosotros lo estamos siendo. ¿Verdad? La inteligencia artificial sustituye la esfera pública discursiva porque lo resuelve la máquina. Y en pocos años, como dice Yuval Noah Harari en su libro Homo Deus, que también ha sido un bestseller y toda la vaina, será mucho mejor y más fácil confiar en un robot para que me opere que un humano, por ejemplo. Será mucho mejor ir a una aplicación en internet, ¿verdad? Descargar una aplicación en mi teléfono que haga un escáner de mi vida y me diga, bueno, usted tiene más posibilidades de tener una vida feliz si se casa con esta persona que con esta, porque son 100% compatibles o 90%, y ya hay aplicaciones para eso. Ese es el dataísmo, la religión de los datos, ¿verdad? Ya no vamos a ni siquiera a creer en la ciencia como lo veíamos en la vieja escuela, sino más bien vamos a tener una fe ciega en el dato. Entonces ya vamos a ser compatibles y claro, es que somos compatibles, tenemos un match. O como decía Zygmunt Bauman en su libro Amor Líquido, ya no se habla de una relación, sino de una conexión. O sea, yo puedo conectar y desconectar cuando quiera. La fragilidad de los vínculos amorosos, la fragilidad de los vínculos afectivos, de las relaciones familiares, todo, porque todo es una individualidad terrible. Los aspectos radicales del liberalismo desde un punto de vista totalitario. ¿Qué se va a hacer con todas las tecnologías de control y vigilancia desarrolladas durante la pandemia? ¿Hemos pensado en eso? Porque, por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19 en muchos países se desarrollaron tecnologías para saber a dónde está usted, cuál es su temperatura. O sea, yo vengo llegando de un viaje de China y fui a visitar andaba haciendo un curso allá y fui a visitar una fábrica de alta tecnología y me encontré cosas impresionantes, desde espejos que te toman la temperatura y te dan información tuya, hasta robots que te van a servir la comida a tu cuarto, ¿verdad? O sea, todo eso está. ¿Qué va a pasar con esas nuevas tecnologías? ¿Quién las va a manejar? ¿Se van a agarrar y se van a desechar? Yo no creo. Por más libre y abierto que sea un gobierno, yo no creo que vaya a desperdiciar eso, ¿verdad? Tendríamos que ser muy ingenuos. Entonces, eso está por ahí, que podemos ponerle un signo de pregunta. La revolución digital y el desarrollo tecnológico empujará a los regímenes liberales
hacia una transformación autoritaria, pues ya están en eso. Ya están en eso. Cada vez que usted pone un dato y dice yo estoy aquí, estoy allá, usted está aceptando ser vigilado de manera inconsciente, de manera indirecta, pero es real. O sea, ya ahorita aquí nosotros estamos siendo vigilados. El hecho de que nos estén viendo, están viendo qué estamos hablando aquí, qué estamos pensando, los temas que estamos desarrollando, eso está generando información. O sea, cualquiera persona puede decir, bueno, ahí está Brian y el loquito Mauricio hablando de psicopolítica. Sí, sí es cierto, estamos aquí haciendo eso. O sea, Mauricio está hablando de Byung-Chul Han porque se leyó el libro de Byung-Chul Han. Sí, o sea, él sabe lo que dice ese libro. Sí, ¿eso es control? ¿Es información? ¿Sí o no? Sí, también. Y estamos aprendiendo y estamos utilizando positivamente las herramientas. Sí, también. Ven, entonces, esas son las situaciones que tenemos que reflexionar. Y ya para terminar, ¿cómo adaptar la política y la democracia a esta nueva etapa histórica? Yo todavía no lo tengo claro ni tengo la respuesta, pero es parte de lo que deberíamos de reflexionar en la filosofía política de hoy, pensar también en nuevas concepciones, nuevas formas de entender el mundo y sobre todo yo creo que de regresar a una visión propia de lo que es y cómo entienden nuestros pueblos, cada pueblo la vida, ¿verdad? Cada pueblo tiene su manera particular de entender la vida, de mirar, perdón, hacia el futuro y yo creo que incorporando la tecnología, por supuesto, porque no lo podemos dejar de hacer, de la mano de una visión propia, autónoma, creo que se podría pensar o abrir ventanas para pensar, pero por supuesto no tengo yo ni la pomada canaria, ni pretendo tenerla, tampoco tengo la respuesta, pero son detalles que lo ponen a uno a pensar después de leer libros como este, que a pesar de que es un libro corto, dice muchísimas cosas que te dejan pensando, ¿verdad? Te dejan reflexionando. Y vamos a ver qué más tengo por aquí. No, yo creo que eso sería, ¿verdad? Eso sería por aquí. No sé si tienen algún comentario, sugerencia, ataque, etcétera, etcétera, que con todo gusto, como siempre, aquí estamos para servirles. Aquí estoy viendo unas preguntas. Dice, ¿en qué medida considera Byung-Chul Han que la infocracia contribuye a la propagación de la posverdad y la desinformación en la época actual? Y número dos, ¿en qué medida considera Byung-Chul Han que la infocracia está generando una sociedad de transparencia? Esa es su tesis, ¿verdad? Esa es la tesis principal de Byung-Chul Han. La infocracia está facilitando ese proceso. Si bien es cierto, la época de la información nos permite a todos tener más acceso a la misma, ¿verdad? Y que se mueva con más rapidez, también nos permite que se muevan más mentiras. O sea, es un fenómeno que no podemos controlar ya, ¿verdad? Por cómo funciona el mismo sistema. Entonces, ahí hay un tema de cómo pensar, trabajar el tema de la propagación de la posverdad, porque entonces podemos ya entrar en un tema de que si se limita la libertad de expresión y aquí en Occidente eso es todo un tema muy complicado y no hay arreglo. Entonces sí, la infocracia facilita el proceso de que se mueva la posverdad, que se propague la posverdad. Y también es correcta la segunda pregunta que nos hace sobre el tema de una sociedad de la transparencia y la vigilancia, claro. De hecho, que Byung-Chul Han tiene un texto que se llama La sociedad del cansancio y la sociedad de la transparencia, sí, creo que por ahí va también, donde trata el tema con mayor detalle. Clarita Fernández, por aquí nos dice, la infocracia es una forma de poder blando, claro, es soft power, ¿verdad? Es una forma de soft power, totalmente, 100%. Esa es la forma en que trabaja, o sea, se dieron cuenta, el sistema se dio cuenta que es mucho más fácil controlar a partir de explotar la felicidad y la libertad que restringiéndola, ¿verdad? Eso fue el gran hecho del cambio de la época disciplinaria de la biopolítica que nos decía Michel Foucault a la psicopolítica.